Entonces, esta va a ser la segunda parte del tema de fluidos y va a ser presión, variación de la presión con la profundidad. Entonces, lo que nos dice es que, por ejemplo, cuando uno está en una alberca, por ejemplo, o en el mar, como lo saben bien los buzos, entre más me sumerjo, más es la presión que se siente. ¿Okay? Y también cuando tienen los aviones que van volando o cuando suben a una montaña, saben que entre más altos se encuentren de la superficie terrestre, más difícil se hace la respiración, menos aire hay. ¿Okay? Entonces aquí hay mucho aire y aquí va disminuyendo poco a poco. La presión va disminuyendo. ¿Okay? Entonces aquí lo que tenemos es que la presión en un fluido cambia con la altura. La presión en un fluido cambia con la altura. ¿Sí? Eso es algo importante. Vamos a demostrar de qué manera se logra esto. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar un líquido y vamos a pensar que tenemos una cajita, un objeto aquí. Esta es una cajita imaginaria, porque tiene agua, o sea, nada más vamos a agarrar una porción de ese volumen de agua, lo vamos a encerrar y vamos a decir que esto tiene sección transversal A. O sea, esto y esto vale A. Ayer decíamos que la fuerza que ejerce un fluido sobre un objeto es de manera perpendicular. Entonces, aquí lo que tenemos es que si esta es una caja horizontal, la tapa está horizontal, la fuerza va a ser vertical. Entonces, va a haber una fuerza hacia abajo, va a haber una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar fuerza 1, vamos a llamar fuerza 2. Vamos a decir que aquí, a esta altura, la altura donde está la tapa, tenemos una presión pH 0. Vamos a decir que esto está repleto de agua. ¿Ok? Y aquí, en esta etapa, vamos a decir que esto es H. Y esto, vamos a decir que la presión aquí vale P. ¿Ok? Entonces, la fuerza neta que siente el objeto va a ser hacia abajo, la fuerza 1, más la fuerza 2 hacia arriba. Ayer decíamos que presión es igual a fuerza sobre área. Y aquí tenemos que fuerza es igual a presión por área. Entonces, esto es nada más la magnitud. La dirección es J. ¿Ok? Entonces, fuerza 1 va a ser entonces a presión 1. La presión 1 es la que va hacia abajo. ¿Cuál es esa presión 1? P0. ¿Ok? ¿Cuál es el área sobre la que está aplicada? A. ¿Ok? ¿Cuál es la fuerza 2? Va hacia arriba. Dijimos que es P. Es la presión aquí por el área en J. Podemos factorizar
Entonces nos va a quedar P menos P0 A en la dirección J. ¿Ok? Ahora, sabemos que la fuerza neta que ejerce este cubo va a ser igual a el peso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el peso? El peso es una fuerza que va hacia abajo y va a ser la masa que está contenida dentro de ese cubo, dentro de ese recipiente, por gravedad. Y también habíamos dicho que densidad es igual a masa sobre volumen, lo cual implica que masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, en este caso, es menos P0A. No, ya. Lo que pasa es que aquí tengo una fuerza hacia acá. Mejor dicho, aquí vamos a sumar el peso desde acá. Entonces aquí el peso es menos mg, porque la fuerza neta es 0. El cubito no se está moviendo. ¿Okay? Entonces es fuerza hacia abajo, fuerza hacia arriba, más, bueno, el peso, que en este caso vendría siendo el peso que va hacia abajo, menos. ¿Ok? Entonces, mg menos va a ser... y aquí también tenemos que masa es densidad por volumen, que en este caso sabemos que el volumen de esta cajita va a ser el área de la tapa por la altura. Entonces, masa va a ser igual a la densidad del fluido por área por altura. Entonces va a ser menos densidad. Esta es la masa por gravedad en J. Factorizamos la A y la J y entonces nos queda P menos P0 menos rho AH G. No, la A se factorizó. Esta no. Entonces es rho HG. Ahora sí, la fuerza neta va a ser 0, porque si yo dejo el agua ahí, como este cilindro es imaginario, el agua no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, se está manteniendo quieta. Por eso la fuerza neta es 0. ¿Ok? Entonces, para que todo esto sea 0, entonces este término tiene que ser 0. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que la presión en el punto más bajo menos P0 va a ser igual a densidad por gravedad por altura. ¿Ok? O bien, podemos expresar la presión como la función de la altura como presión inicial más densidad por gravedad por altura. Entonces, esta formulita que tenemos aquí, lo que nos muestra es la presión como función
de la altura. Entonces vemos que a mayor altura, a mayor profundidad, entre más grande sea la H, altura o bien puede ser profundidad. Entonces lo que vemos es que entre más profundo se encuentre un punto en un líquido, hay mayor presión. ¿Ok? Ay, esto aquí no se ve. Pero bueno, lo voy a poner arriba. Presión PdH es presión inicial más densidad por gravedad por altura. Y esto nos dice presión como función de la altura. Que la altura también puede verse como profundidad. ¿Ok? Esta es la fórmula maestra. ¿Ok? Ahora, una vez dicho esto, ok, ahí se movió. Bueno, más o menos. Ok, ahora, ya que vimos lo de la presión, por ejemplo, entonces, si ustedes tienen un punto en una superficie, por ejemplo, en el caso de la atmósfera, generalmente lo que decimos es, yo tengo, este es un vaso con agua, esta es la atmósfera. Entonces, si me piden encontrar un punto aquí, dentro de un vaso con agua a una profundidad H, yo puedo pensar que aquí P0 es como mi presión inicial. Si no hay nada, si no hay otro líquido arriba, esa presión inicial va a ser la presión atmosférica. Entonces, la presión en este punto va a ser presión 0, que en este caso sería una presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce todo el aire que está arriba de mí, toda la atmósfera, sobre ese punto. ¿Okay? Más la densidad del líquido. Este es un líquido con densidad ρ, gravedad por altura ρ. ¿Okay? Entonces, mi presión atmosférica, si no se va a ser igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Okay? Este es mi valor de referencia. ¿Sí? Ahora, entonces la presión en un punto va a ser la presión atmosférica más esto que es
presión debida al líquido. ¿Okay? Al fluido. ¿Ok? Bueno. Ahora, otra cosa que es importante decir es que aquí lo que vemos es que si yo, o en esta fórmula lo que vemos es que si yo aumento mi presión en el punto inicial, esta presión se va a distribuir, porque se va a sumar a todos los puntos en el líquido. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos poner así como un cambio en la presión aplicada a un fluido un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. Quiere decir, si yo aplico aquí una presión adicional, esta presión, como la presión en todos los puntos viene dada por esta fórmula, al aumentar P0, va a aumentar P. Y se va a distribuir por todos lados. ¿Ok? A este principio se le conoce como ley de Pascal. ¿Ok? A esto de aquí se le conoce como ley de Pascal. ¿Ok? Esta ley de Pascal tiene algunas aplicaciones. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí. Aplicaciones. Entonces, la principal aplicación de la ley de Pascal viene siendo lo que se conoce como la prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? La prensa hidráulica es un dispositivo vamos a decir que tiene dos pistones, dos émbolos. El primero tiene área transversal a 1. El segundo tiene área transversal a 2. Lo importante aquí es que el área 2
es más grande que el área 1. ¿Ok? Ahora, dicho eso, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí nos dice que yo puedo aplicar una fuerza de este lado y aquí yo voy a obtener, bueno, es magnitud, ¿verdad? Yo voy a obtener una fuerza 1 y F2 porque apachurro aquí. Obviamente aquí esto está relleno de un líquido incompresible. Porque si se pudiera comprimir, entonces en lugar de que subiera aquí se apachurraría. Como es incompresible y no se puede apachurrar el líquido, si yo empujo parte de aquí, ese líquido va a salir por este lado. ¿Por qué? Porque es un líquido incompresible. ¿Ok? Un fluido incompresible. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que aquí dice que si yo aplico la presión en un lado, va a haber presión en otro lado y va a ser la misma. Entonces, de este lado donde tenemos el émbolo chico, el lado 1 es el émbolo chico y el otro lado es el émbolo grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Presión es igual a fuerza sobre área. Eso hay que recordarlo. Entonces, la presión 1 va a ser fuerza 1 sobre área 1. Y acá en el otro lado va a ser presión 2. Va a ser fuerza 2 sobre área 2. Pero aquí me dice que la presión en 1 debe de ser igual a la presión en 2. Es decir, esta es la ley de Pascal. Esta de aquí es la ley de Pascal. Entonces, igualo términos. Y entonces tengo que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces se supone que esta en el émbolo chico es una fuerza que yo controlo, es mi input, mi entrada, y este es lo que me arroja el sistema, este es mi salida. Es decir, mi fuerza 1 es mi input, y acá mi 2 es mi output. Esto yo lo aplico a esta fuerza y el sistema en respuesta me da esta. ¿Okay? Entonces, yo aplico F1 y el sistema en respuesta me arroja F2. Entonces, quiero ver cómo es esa respuesta que me da el sistema. Entonces, fuerza 2 va a ser área 1. Fuerza 2, no, es área 2. Fuerza 2 es área 2 sobre área 1 sobre F1. Pero como dijimos que área 2 es mayor que área 1, entonces área 2 sobre área 1, si paso dividiendo, esto es algo mayor que 1. Y si se dan cuenta, esto es un factor de escala. ¿Sí? Lo va a hacer más grande. Entonces, este es un factor de amplificación. Es un factor de amplificación de la fuerza. Por ejemplo, si el área 2 es 10 veces el área 1,
ejemplo. Entonces, área 2 sobre área 1 va a ser 10. Entonces, la fuerza se va a aumentar 10 veces. Aumentará 10 veces. ¿Okay? Esto se usa, por ejemplo, los frenos hidráulicos en los carros. Podemos pensar esto como el pedal y esto como los frenos de la llanta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se dan cuenta? El pedal es un cuadrito donde cabe el pie, o sea, no es algo muy grande. Pero con un simple apachurrón ahí se frena el carro. Entonces, es lo que hacen estos frenos hidráulicos. Aquí hago un frenón con el pie, o sea, ni siquiera tiene que ser muy duro, para que aquí, que es lo que son las llantas del carro, bueno, el equivaldría a las llantas del carro, frene, se magnifica esa fuerza y esa fuerza es lo que hace que se frene el carro. ¿Okay? O también en los elevadores mecánicos. Si ustedes ponen aquí un carro, le ponen aquí, aplican una pequeña fuerza, ¿y qué es lo que va a pasar? Que es como se va a magnificar, mientras más grande sea el área 2 respecto al área 1, más se va a magnificar la fuerza. Entonces empieza a levantar el carro, así, aquí, y todo esto nada más es por lo del el carro. ¿Okay? Aplico una pequeña fuerza y esto la magnifica y ¡pum! Lo levanta. ¿Ok? Ahora, en este mismo sentido, vamos a entonces, dijimos que estamos tratando con fluidos incompresibles. ¿Ok? Entonces, lo que yo empuje de un lado es lo que aparece del otro lado. ¿Ok? Entonces, fluidos incompresibles es el volumen de agua que yo desplazo aquí por estarlo empujando hacia abajo, es el volumen. Vamos a ponerle aquí B1 y vamos a ponerle aquí B2. Entonces, el volumen, como no se está apachurrando, simplemente se está transmitiendo, entonces volumen 1 debe de ser igual a volumen 2. ¿Cuál va a ser mi volumen? Bueno, voy a decir que esto se está desplazando un delta X1 y es hacia abajo, y esto se está desplazando un delta X2 hacia arriba. ¿Cuál va a ser mi volumen 1? Va a ser mi área transversal 1 por mi delta X1. Este es el volumen empujado, el volumen hacia abajo, y el volumen hacia arriba va a ser área 2 por delta X2. Ahora bien, yo tengo aquí que delta X1 sobre delta X2 es área 2 sobre área 1. Pero de aquí tengo que área 2 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre fuerza 1. Área 2 sobre área 1 lo despejo.
Entonces va a ser fuerza 2 sobre fuerza 1. ¿Ok? Y entonces, si yo agarro este término y lo igualo con este, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar a que fuerza 1 por delta x1 va a ser igual a fuerza 2 por delta x2. Esto es fuerza por desplazamiento. Entonces, aquí lo que podemos ver es que fuerza por desplazamiento es trabajo. Aquí es trabajo. Entonces, en este caso es trabajo de entrada. Es igual el trabajo de entrada, el trabajo que yo aplico al sistema, es el mismo que el sistema ejerce. ¿Ok? Y entonces esto lo que nos dice es que la energía se conserva, porque lo único que hace el sistema es transmitir la energía que yo le proporciono. Entonces esto es una manifestación de la conservación de la energía. ¿Ok? Lo único que está haciendo esto es como redistribuir la energía. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí lo que tenemos entonces es que la prensa hidráulica magnifica la fuerza, pero conserva la energía. Entonces vamos a ponerlo aquí así como que el resumencito de la fuerza hidráulica, de la prensa hidráulica es resumen, la prensa hidráulica magnifica la fuerza, de entrada, pero a su vez conserva la energía. Entonces, por esto es un aparato muy, muy útil, porque magnifica la fuerza, pero no requiere conservación de energía. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos ejemplos que vienen aquí. Vamos a hacer los ejemplos. Tienen 3 ejemplitos. Vamos a hacerlos. Entonces dice ejemplo 14.2. Dice el elevador de automóviles. ¿Ok? Entonces,
Dice, en un elevador de automóviles, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón que tiene una sección transversal circular y radio de 5 centímetros. Radio 1 son 5 centímetros, 0.05 metros. Esta presión se transmite mediante un líquido a un pistón en un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para elevar un automóvil que pesa 13.300 newtons? ¿Qué fuerza debe ejercer? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza 1? ¿Y qué presión de aire produce? Entonces la primera pregunta es fuerza, ¿qué fuerza? Y 2, ¿cuál es la presión de aire que produce? ¿Sí? Entonces, en este caso, este es un ejemplo muy sencillo que nos dice solución. Fuerza 1, bueno, yo sé que para la prensa hidráulica, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Me dan las áreas, me dan la fuerza de salida, lo que debo calcular es la fuerza de entrada. Ahora, el área 1, yo lo que conozco son los radios, ¿ok? Entonces es pi por radio 1 al cuadrado, área 2 es pi por radio 2 al cuadrado, las pi se cancelan, y entonces nos va a quedar radio 1 sobre radio 2 al cuadrado por fuerza 2. ¿Okay? El radio 1, bueno, en este caso dice que son 5 centímetros. Como estoy dividiendo, se van a cancelar las unidades. Lo puedo hacer en centímetros o en metros. Y mi fuerza 2 son 13.300 newtons. 5 entre 15 me va a quedar lo mismo que si divido punto 15 entre punto 0.5, me va a quedar un tercio. Lo cual es igual a 1 noveno son 13.300 entre 9 va a ser 1.477.77 newtons. Entonces, aquí lo que me dice es que la fuerza 1 es 1.48 por 10 a la 3 newtons.
1.48 por 10 a la 3 newtons. Y ya con eso contestamos la pregunta 1. Okay. Y ahora, la pregunta 2. La pregunta 2, pues presión simplemente es fuerza sobre área. Puedo usar el 1 o el 2. Voy a usar el 2 porque ya tengo la fuerza 2, ¿verdad? Entonces va a ser fuerza 2 sobre área 2. ¿Cuál es mi fuerza 2? 13.300 newtons. ¿Cuál es el área 2? Pi. Ahora sí, aquí como no estoy dividiendo, los voy a poner ya en metros. ¿Okay? Porque el factor de conversión no se anula. Entonces, esto me queda. Esto de acá me queda 188.156.5. Entonces, la presión es aproximadamente igual a 1.88 por 10 a la 5 pascales. Y ya ahí se acaba el ejemplo 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2, dolor en su oído. Okay, entonces vamos con... pues una vez le voy a hacer eso, ¿no? Ejemplo 14.3. Se llama dolor en su oído. ¿Okay? Dice, estima la fuerza que se ejerce sobre su tímpano debido al agua cuando nada en el fondo de una alberca que tiene 5 metros de profundidad. Entonces, esta es una alberca y alguien anda por aquí a 5 metros. Entonces dice, calcula la fuerza. Entonces, aquí lo importante es, tenemos un oído
adentro del oído está presión atmosférica. Entonces, esta es una fuerza que va, una presión, bueno, la presión, es una fuerza que se ejerce. Y acá va a ser la presión externa. La presión externa es la que está provocando el agua. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí en la presión atmosférica, en el ambiente, como está en equilibrio adentro y afuera, entonces no chocan. O sea, se cancelan y por eso el oído está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser esta presión externa? Esta presión externa va a ser densidad por gravedad por altura más P0. ¿Okay? Entonces, que P0 viene siendo mi presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, a la presión externa le voy a restar mi presión atmosférica. No. Así, a la presión externa le resto la presión atmosférica y me da densidad por gravedad por altura. Esta es la diferencia de presión. Esto es la diferencia entre la presión interior, la presión en el interior y en el exterior del oído. Y eso es lo que va a generar la fuerza. ¿Ok? Entonces me dicen que el área del oído es aproximadamente 1 centímetro cuadrado, 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza. Va a ser presión es fuerza sobre área. Entonces, fuerza va a ser igual a presión por área. ¿Cuál es la presión? Que en realidad es como un diferencial de presión. Va a ser la densidad por gravedad por la altura por el área. Entonces, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, pues bueno, es 9.8. La altura me dice que son 5 metros. Y el área me dice que son 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados y metros se matan con metros cúbicos. Aquí va a ser
49. Porque va a ser kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Entonces la fuerza va a ser de 4.9 newtons. Y aquí concluye, donde me dicen, ya que una fuerza de esta magnitud sobre el tímpano es extremadamente incómoda, los nadadores con frecuencia estiran de repente los oídos mientras están debajo del agua. Una acción que empuja el aire desde los pulmones hacia el oído medio. Usar esta técnica iguala la presión en los dos lados del tímpano y alivia la incomodidad. Obviamente, al aumentar el área, al estirar los oídos, aumentan el área del tímpano, del oído. Y entonces, bueno, aquí en realidad es tímpano, ¿verdad? Área tímpano. Y obviamente, al estirar los oídos, aumentan el área. Y al aumentar el área, disminuye la presión. ¿Ok? Y ayudan a equilibrar la fuerza, la presión. Iguala la presión en los dos lados del tímpano y alivia la incomodidad. Y ahora vamos a hacer ya el último ejemplo, que es el ejemplo 14.4. Y se llama la fuerza sobre un dique. La fuerza sobre un dique. Ejemplo 14.4. La fuerza sobre un dique. Un dique es como la pared de una presa. Entonces dice, el agua llena una altura h detrás de un dique de ancho W. Determina la fuerza resultante que el agua ejerce sobre el dique. Entonces aquí nos dibujan una como presa. Lo que les digo es la pared de una presa. Obviamente en esta estructura, porque abajo hay más presión, se requiere más abajo que arriba. Va a ejercer más presión aquí que acá. Vamos a decir que esta presa está llena. Está así. Dicen que de aquí a aquí mide W. Y de aquí a aquí mide H. Ok, ahora sí, dice, el agua llena una altura H detrás de un dique de ancho W. Determine la fuerza resultante que el agua ejerce sobre el dique. Ok, entonces aquí lo que necesitamos es lo siguiente. Sabemos que
como cambia la altura, no es la misma la presión que aquí que la presión de acá. ¿Por qué? Porque está cambiando la altura. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. ¿O bien? Fuerza es igual a presión por área. Vamos a decir que entonces una pequeña fuerza entonces, lo que voy a hacer aquí, ¿cuál es mi área de contacto? Voy a agarrar un recuadrito aquí así. DA, porque es un área pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la altura de este recuadrito? Bueno, la área de este recuadrito va a ser dx y el ancho va a ser w. Entonces va a ser w de x. ¿Ok? Entonces, la presión la conocemos como, o de Y, mejor de Y. Y, voy a poner que Y0 acá, Y es H acá arriba. Entonces, la presión, quedamos que es presión por dA. Presión, quedamos que es, en este caso, como la fuerza es horizontal, lo que está ejerciendo la fuerza horizontal es el agua, no la presión atmosférica. Entonces, aquí vamos a usar densidad por gravedad por Y, porque la presión se distribuye a todos los puntos del líquido, ¿ok? Por Y. ¿Ok? Entonces, este diferencial de fuerza es W de Y. Entonces, esto es igual a densidad por gravedad. Todo esto es constante y me va a quedar Y de Y. Entonces, si sé integrar, de Y igual a 0 a Y igual a H, rho GW, Y de Y. La densidad es un líquido incompresible, no cambia, la gravedad no cambia. Aquí me dice que es un dique, que el W cambia porque es un dique rectangular. Entonces las constantes salen. Entonces me va a quedar la integral de Y igual a 0h de Y de Y. Y bueno, esto me va a quedar igual a rho GW por un medio de Y cuadrado evaluado de Y igual a H a Y igual a 0. Entonces la fuerza va a ser densidad por gravedad por W por H cuadrado. Bueno, esa es la fórmula analítica para resolverlo. Un medio de rho GW por H cuadrado. Esta es la forma analítica. Si no sabemos cálculo, podemos usar un método alternativo para calcularlo.
vamos a tener un método alternativo. Aquí lo que me dice es que si la presión fuera constante en todos los puntos, aquí simplemente sería espejo A, espejo la F, entonces sería fuerza es igual a presión por área, si la presión fuera constante, pero no lo es. Entonces lo que vamos a decir es que la presión, voy a suponer que es constante en todos los puntos y va a tener el valor promedio de la presión arriba más la presión abajo sobre 2. Esta, te estoy diciendo que la presión la voy a aproximar por una presión promedio. ¿Cuál es la presión arriba? En este caso voy a decir que es 0. ¿Por qué? Porque la atmósfera ejerce una fuerza vertical. En este caso me importa horizontal. Entonces la atmósfera no, en este caso no contribuye. A menos que estuviera acá, pero acá no hay nada. Bueno, pues a menos de que la atmósfera estuviera a la derecha y empujara. Pero no, la atmósfera está arriba. Acá seguramente hay otra pared o algo. Entonces, ahorita no me importa eso. ¿Cuál es la presión abajo? Densidad por gravedad por H. Grandota. ¿Por qué? Porque está a una altura H. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que mi presión promedio es ρGH sobre 2. Como es la presión promedio estoy suponiendo que es constante, esta no cambia. ¿Ok? Ahora, fuerza es igual a presión promedio por A. ¿Cuál va a ser mi A? En este caso, mi área total va a ser W por H. Porque es un rectángulo. Entonces, mi fuerza va a ser presión promedio por A. Densidad por gravedad por altura sobre 2 por A. Lo voy a hacer mejor arriba para que no tape. Entonces aquí tengo que fuerza es igual a presión promedio por A. Bueno, acá, pero más acá. Okay. Entonces, fuerza es igual a presión promedio por A. Presión promedio es densidad por gravedad por altura sobre 2 y área es WH. Entonces, va a ser igual a ρ GW H cuadrada sobre 2. Y me dio el mismo resultado. Un medio de ρ GHW cuadrado. Mismo resultado. Entonces, de este método me dio fuerza también es igual a un medio de densidad por gravedad por W Entonces va a ser fuerza es presión promedio por área. Mi presión promedio es ρg H mayúscula sobre 2 por WH.
Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es el mismo resultado. Aquí, si se dan cuenta, el área ya es el área de todo el dique. Esta A es el área del dique. Área total. Área total del dique ya es toda. W por H grandota. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que usando ambos métodos, obtengo el mismo resultado. Obtengo el mismo resultado usando el cálculo, o sea, la forma analítica de hacerlo, pero también obtengo el mismo resultado usando el método alternativo, que es usar esa aproximación. En lugar de usar una presión que varía, usar una presión promedio. ¿Sí? Y bueno, ya con eso sería todo por este video. ¿Ok? Bueno, adiós.